La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hace casi 1000 años, 965 exactamente, el cristianismo quedó partido en dos mitades. No dos mitades irreconciliables, pero dos mitades, a fin de cuentas. Una estaba en Occidente y se regía desde Roma, desde la ciudad eterna, y otra en Oriente, con el patriarca de Constantinopla a su cabeza. A este acontecimiento, uno de los más importantes de la historia de la Iglesia, y de la propia historia de Europa y por lo tanto de la historia del mundo, se le conoce como el Gran Cisma, y tuvo consecuencias serias y además que se dejaron sentir, tanto que se siguen sintiendo todavía hoy. Un milenio después, sabemos que en el este de Europa son ortodoxos y en el oeste de Europa o somos católicos o somos protestantes, es decir, que al final el protestantismo no dejó de ser otro cisma que se produjo 5 siglos más tarde, pero partió, o no el cisma en sí, pero sí los siglos que le precedieron. El cisma fue como la oficialización de un divorcio que ya se había producido mucho antes. Partió religiosamente Europa y el Mediterráneo también, por supuesto, al menos la parte del Mediterráneo que es cristiano, lo partió en dos. El cisma en cuestión, como os decía, se oficializó en este momento, exactamente en el año 1054. Pero las disputas teológicas y rituales, había un montón, y litúrgicas y políticas, que a fin de cuentas la política en la historia está en todos los fregados. Bueno, pues esto había empezado mucho antes. Los problemas entre Roma y Constantinopla pues datan desde los tiempos de la antigua Roma, cuando el emperador Constantino decidió, aparte de aprobar el cristianismo no como religión oficial, pero sí como religión de curso legal, pues decidió trasladar el centro político del imperio, la capital, a orillas del Bósforo, es decir, a Constantinopla. Un siglo más tarde, el Imperio Romano de Occidente entró en crisis, lo vimos aquí en la contrahistoria hace no mucho tiempo, hace solo unas semanas, y desapareció del mapa a finales del siglo V. Del siglo V desapareció formalmente el último de los emperadores, que era Rómulo Augustulo, fue depuesto por el rey de los Érulos, Prodoacro. Recordad los que escuchasteis la contrahistoria sobre la caída del Imperio Romano, toda esa historia tan bonita que pudimos, más que ver, escuchar aquí en este programa. Bien, pues os acordaréis que Roma no desapareció del mapa, pero sí el imperio que ella encabezaba, o la parte del imperio que ella encabezaba. Y la ciudad de Constantinopla se mantuvo como capital del Imperio Oriental y por lo tanto había pasado a ser la heredera política del antiguo Imperio Romano, pero también la heredera espiritual, o al menos eso pensaba el patriarca de Constantinopla. El pontífice romano no se dio por contento con eso y siguió reclamando una supremacía que a regañadientes y no siempre aceptaban otros patriarcas, como el de Alejandría, el de Jerusalén o el de la propia Constantinopla. Digo no siempre y estoy siendo generoso porque no solían aceptarla por regla general. Bien, las dos más importantes eran Constantinopla, donde estaba el emperador, y Roma, que tenía la historia que era donde había estado el emperador, y la relación entre ambas sedes no hizo sino empeorar con el tiempo, hasta que se produjo la ruptura final a mediados del siglo XI. Pues bien, hoy en la contrahistoria viajaremos 1000 años, algo más, 1500 años. Vamos a empezar 1500 años antes del presente para entender por qué hoy se habla de Iglesia Occidental y de Iglesia Oriental. Como os decía antes, el Gran Cisma se produjo en el año 1054, cuando en Roma reinaba León IX, y el patriarca de Constantinopla era un tipo llamado Miguel Cerulario. Esto fue, digamos, la parte final de todo este cisma que había empezado muchísimo antes. Al cisma en sí le podemos incluso poner una fecha exacta, el 16 de julio del año 1054. Lo que ya desconozco es si fue por la mañana o por la tarde. Lo que sí sé, porque esto quedó escrito, es que tenían todo preparado para dar misa cuando se produjo el cisma. Ese día, 3 legados del Papa Romano depositaron sobre el altar de Santa Sofía, en aquel entonces era el centro del cristianismo oriental, hoy, como bien sabemos, es un museo en la ciudad de Estambul. Durante muchos años, después de la conquista otomana de Estambul, fue una mezquita y después, posteriormente, ya en el siglo XX, se convirtió en un museo, se puede visitar y además es uno de los
edificios más bonitos y más espectaculares de todo el mundo, pues allí mismo en el altar de Santa Sofía, poco antes de que cuando ya estaba todo listo para dar misa, estos 3 legados del Papa romano, que eran 2 cardenales y un arzobispo, llegados desde Roma, llegados desde Occidente, pues pusieron encima del altar mayor una bula emitida por León IX en la que se excomulgaba a Miguel Cerulario, es decir, en la que un papa excomulgaba al patriarca, o por hablar de una manera un poquitín más libre, en la que un papa, el papa de Occidente, excomulgaba al papa de Oriente. Unos días más tarde, esto sucedió el día 16, pues el día 24, a la semana siguiente, como aquel que dice, fue Miguel Cerulario el que excomulgó a León IX, que para entonces, curiosamente, ya no estaba en este mundo, estaba en el otro. Ya había muerto, León IX había muerto en el mes de abril. Los legados habían salido de Roma cuando aún estaba vivo, pero en aquel entonces ya sabéis que los viajes llevaban su tiempo y no existía el teléfono, ni el telégrafo, ni por supuesto internet, así que las noticias, como las defunciones, pues tardaban bastante, la verdad, en llegar de un sitio a otro, y Roma y Constantinopla no es que estén muy lejos, pero tampoco están muy cerca, así que todo esto sucedió en nombre de León IX, con León IX criando malvas, es decir, ya no estaba. Pero bueno, le excomulgaron a León IX, le excomulgó el patriarca de Constantinopla ya muerto, y León IX excomulgó al patriarca de Constantinopla estando muerto, porque el día 16 de julio ya no estaba sobre este planeta. Bueno, estaba sobre este planeta, pero no estaba su alma, al menos, estaba solo su cuerpo. Bien, la sede romana en aquel momento se encontraba vacante, había muerto un papa y todavía no habían elegido a otro, y lo estaría durante bastante tiempo, durante pues un año, hasta que Víctor II, el Papa Víctor II, fuese consagrado como tal, tras decidirlo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique III. En este punto os preguntaréis por qué el emperador designó al Papa. Bueno, este papa designó muchísimos más, el emperador, pero bueno, a este en concreto. Bien, eso en el siglo XI era lo más normal, que los papas los pusiesen o los nobles romanos o los pusiesen directamente los emperadores cuando ya existía el Sacro Imperio. Caray, por algo se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico. No, la razón era esa misma, estaban el trono de Pedro y el del emperador estaban íntimamente unidos, y en ese imperio Roma ponía al papa y Alemania al emperador. Eso de que el papa lo nombren los cardenales, como sucede ahora en el cónclave, no llegaría hasta mucho más tarde, hasta finales del siglo XIII. Pues el Concilio de León, en el año 1274, cuando ya deciden en Roma que ya está bien eso de que el papa les venga impuesto directamente desde el emperador o desde la aristocracia romana, y que van a ser ellos los que lo elijan. Es decir, que va a seguir siendo una monarquía electiva, pero una monarquía electiva a la que le querían dar cierto viso de santidad. Habría un cónclave, acá cónclave significa bajo llave, se encerraban los cardenales, los príncipes de la iglesia, se encerraban y lo siguen haciendo. Cada vez que un papa se muere o renuncia, como fue el caso de Benedicto XVI hace no tantos años, pues los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina y eligen a un nuevo papa. Esto no empezaría, ya digo, hasta el año 1274, y para ello además hubo que celebrar un concilio. La cuestión, y volviendo hacia atrás en el tiempo, volviendo al siglo XI, es que Víctor II, el Papa Víctor II, cuando accedió al papado, el cisma ya se había consumado formalmente, pero se había iniciado mucho antes. Y no estoy hablando de 30 o 40 años antes, ni siquiera un siglo antes, se había iniciado varios siglos antes. Para entender el cristianismo de la antigüedad tardía y de la Alta Edad Media, hay que saber antes que esta religión no tenía un centro, sino que tenía 5 centros religiosos. No los llamaré papas, porque papas realmente siempre hubo uno, pero sí tenía 5 patriarcas. Y esto es importante porque ha pasado tanto tiempo desde que los patriarcados de la antigüedad tardía, del mundo antiguo y de la Alta Edad Media desaparecieron, que hoy nos parece un poco sorprendente. Pero hubo una época en la que el Papa de Roma tenía cierta primacía simbólica, pero había otros 4 que tenían prácticamente sus mismos poderes y que estaban en diferentes ciudades de la cristiandad, todas del Mediterráneo oriental, eso sí. Aparte de la de Roma, que era la iglesia fundada por San Pedro, había otras iglesias en Oriente que reclamaban haber sido fundadas también por apóstoles o evangelistas. El caso de Antioquía, por ejemplo, que está hoy en Turquía, Antaquia se llama la ciudad,
que fue fundada, o ellos decían que había sido fundada por Pedro y Pablo. Era el caso de Alejandría, que había sido fundada por San Marcos, el evangelista, o la iglesia de Armenia, que había sido fundada por San Bartolomé, o la iglesia de Siria, que había sido fundada por San Tadeo, y así sucesivamente. Tendríamos también la iglesia etíope, por ejemplo. Pues bien, a partir del siglo VI, en tiempos de Justiniano, cuando ya ha desaparecido el Imperio Romano Occidental y solo queda el Oriental, ellos no se llamaban a sí mismos bizantinos, sino que se llamaban romanos. Pues bien, el emperador romano Justiniano, hoy conocido por ser emperador de Bizancio, decidió que había que poner un poquito de orden en esto, que había demasiados patriarcas y no había creyente, no había fieles para tanto patriarca. Así que en aquel momento quedaron establecidos 5 grandes sedes, 5 grandes patriarcados que ordenarían, en principio, las diócesis de todo el Mediterráneo, por lo menos de todo el imperio bizantino de la época, porque todos estos 5 patriarcados estaban dentro del territorio bizantino. Estaba Constantinopla, que es donde vivía el emperador, estaba Alejandría, que era una ciudad importantísima, la segunda más importante del imperio bizantino en aquella época, estaba Antioquía, por supuesto, que era también de las más importantes, estaba Jerusalén, que era al fin y al cabo de donde había salido la religión cristiana, y estaba Roma, que había sido en aquel momento, en tiempos de Justiniano, recién reconquistada para Bizancio, recién romanizada. Había sido conquistada o reconquistada, podemos decirlo así también, en el año 1536 por el general Belisario, que era, pues fue un general casi tan famoso como el emperador al que sirvió. A este sistema de las 5 sedes se le conoce como la pentarquía. Ahí tendríamos un imperio, un emperador y 5 papas, o 5 patriarcas. El más influyente de todos, al menos en cuestiones políticas, pues era el de Constantinopla, por razones que son fáciles de intuir. Era el que más cerca estaba del emperador, más cerca físicamente estoy hablando, estaban en la misma ciudad. Y esto al Papa romano pues no le gustaba nada, porque él veía que a pesar de que aquello de Roma era la silla de Pedro, había sido la capital del imperio durante siglos y tenía todavía, y que los propios bizantinos se llamaban romanos, pues nadie se lo tomaba muy en serio. Exigía, a fin de cuentas, que se le reconociese, aunque fuera simbólicamente, que su condición romana, y que eso le daba cierta prevalencia sobre los demás. San Pedro había sido martirizado en Roma, no había sido martirizado en Constantinopla. De hecho, en el siglo I, Constantinopla ni siquiera existía, era una pequeña ciudad griega en los estrechos. Tampoco había sido martirizado en Antioquía. Pero claro, la Roma del siglo VI, estamos hablando de la época de Justiniano, el siglo VI, siglo VII, de este momento en el que la antigüedad se funde con la Edad Media, lo cierto es que era una sombra de lo que había sido. Era básicamente una ciudad en ruinas en aquel entonces, después de sucesivas guerras. Una ciudad en ruinas habitada por aproximadamente, no se sabe a ciencia cierta, pero aproximadamente unas 50.000 almas. Nos parecerá mucho, pero no lo era tratándose de Roma. En otras ciudades 50.000 habitantes eran muchos, pero es que Roma en el siglo II había llegado a tener 1 millón de habitantes. Por lo tanto, imaginaos una ciudad de 1 millón de habitantes actualmente, la extensión propia de una ciudad de 1 millón de habitantes, los servicios de una ciudad de 1 millón de habitantes, más si cabe la antigua Roma, que estaba llena de teatros, termas, circo, etcétera, que en cuestión de... porque además fue muy rápido la despoblación de Roma, llevó aproximadamente un siglo, en cuestión de un siglo pasa a tener solo 50.000. Lo cual, si conocemos un poco, estudiamos un poquito la historia de Italia a lo largo de los siglos VI y VII, pues lo entendemos. Italia era en aquel momento un país devastado por las invasiones, por las epidemias, las guerras continuas. Así que poco podía exigir el Papa de Roma. La ciudad más importante en aquel momento pues era Constantinopla, seguida de Alejandría. Alejandría tenía mucha historia, una ciudad fundada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., ya en tiempos de Roma había sido la ciudad de los Ptolomeos, ¿no? Y ya con Roma había sido una ciudad importantísima. Fue, de hecho, de los primeros lugares del mundo en el que se asentaron los cristianos, primeros lugares del mundo en ser cristianizados. Fue la ciudad donde se escribió el Evangelio de San Marcos. San Marcos fue uno de los discípulos de Pedro. Una ciudad cristiana, pero desde casi el primer momento, desde el momento fundacional del cristianismo. Constantinopla era una ciudad relativamente nueva, siglo VI estoy hablando.
había movido solo 2 siglos antes, se había movido la capital de Italia hasta Grecia. En aquel entonces, lo que es hoy los estrechos, el Bósforo y los Dardanelos formaban parte de Grecia y en esa zona se hablaba griego. Bueno, se estuvo hablando griego hasta hace no tanto tiempo, la verdad. Pues una ciudad que tenía solo 200 años de antigüedad. Cuando Constantino la escogió como capital, ya existía, ya había una ciudad allí, pero era una ciudad pequeñita que se llamaba Bizantion. No la llamó en principio Constantinopla, la llamó Nova Roma. Bueno, nos vamos a llevar Roma un poco más al oriente, pero se va a seguir llamando igual. Aunque al final, pues, por los habitantes y porque Constantino también le gustaba, tenía su ego, por cierto, bastante grande, no hay más que ver la estatua que se conserva en los museos vaticanos, o los trozos de la estatua que se conservan, de la estatua de Constantino estoy hablando, pues le debió gustar eso de que se terminase llamando Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Fijaos si Constantinopla, la Constantinopla original, es decir, el Bizantion griego, era una ciudad pequeña e insignificante que cuando fue elevada al rango de capital, de corte del Imperio Romano, en el año 330, no tenía ni siquiera catedral, tampoco tenía obispo. Había iglesias, obviamente, porque ya el imperio estaba muy romanizado. Nicea no anda muy lejos de Constantinopla, de lo que hoy es Estambul. Nicomedia tampoco, que es donde había vivido Diocleciano. Es decir, era una zona muy urbanizada y muy civilizada en aquel entonces. Hoy sigue siéndolo, por cierto. La cosa es que era, a pesar de estar donde estaba, era un lugar, Bizantion, un lugar pequeñito. No tenía ni un obispo que echarse al coleto. Bizantion, de hecho, dependía de otro obispado, del obispado de Heraclea, que era una ciudad ya desaparecida en la costa del Mar de Mármara. El emperador, lógicamente, esto no permitió que se prolongase mucho tiempo. Es decir, automáticamente, según la hizo capital, se encargó de crear un obispado en la ciudad que posteriormente, ya en el siglo V, se convertiría en un patriarcado. El patriarca de Constantinopla era poderoso porque podía susurrar al oído al emperador. Lo tenía cerquita. O sea, es una de las grandes ventajas. Y en un sistema como el bizantino, que era al 100% césaropapista, es decir, uno no sabía dónde empezaba el César y dónde terminaba el Papa y viceversa, pues esto de que estuviesen juntos, la verdad es que era francamente útil. Y al estar juntos, y a veces, a menudo, bastante revueltos, pues hacía que este patriarca tuviese acceso directo al poder duro del imperio. Eso llevó a los patriarcas a considerar que su sede, a los patriarcas de Constantinopla, con el tiempo estoy hablando, a considerar que su sede tenía primacía sobre todas las demás. Y ahí es donde aparecieron los problemas automáticamente. Los primeros problemas no los tuvo con Roma, el patriarca de Constantinopla. Roma estaba en las últimas en aquel momento, como os acabo de contar. Los tuvo con el patriarca de Alejandría, que en aquel momento, estamos hablando del siglo V, VI, pues era una ciudad bastante próspera. El patriarca de Roma lo más que hacía en todo caso, cada vez que había una disputa entre el patriarca de Constantinopla y el de Alejandría, era alinearse con el de Alejandría, arguyendo que las sedes principales, a fin de cuentas, eran las petrinas, las de origen, las fundadas por San Pedro, y esas eran 3, Alejandría, Antioquía, al menos según la tradición, y la tercera, Roma la más importante de todas, porque la iglesia de San Pedro se llamaba de San Pedro y además estaba en el mismo lugar donde San Pedro en el siglo I después de Cristo había sido martirizado y muerto. Por lo tanto, era una cuestión de los cristianos, como todas las religiones, son muy propensos a dar importancia a este tipo de detalles. Así que esto lo trataba de hacer ver el Papa de Roma. Bueno, lo importante aquí es que las sedes, a pesar de que no esté el emperador, pero las sedes que se tienen que tener en cuenta son las que fundó el fundador de todo esto, que fue San Pedro, la piedra sobre la que posteriormente se edificó la iglesia. Y eso es lo que venía a decir el Papa de Roma de una Roma muy debilitada. Pero claro, el poder, y esto no solo en Bizancio ni en la antigua Roma, en general, siempre el poder no surge de las buenas razones, sino de la boca del fusil, como diría Mao Zedong ya en el siglo XX. Así que la importancia de Constantinopla, a pesar de las quejas de otros patriarcas, siguió creciendo durante los años dorados del Imperio Bizantino, que fueron en los siglos VI y VII.
los años en los que especialmente el reinado de Justiniano, que es cuando Bizancio alcanza su máxima extensión territorial. En el año 595, el patriarca Juan IV de Constantinopla llegó incluso a nombrarse patriarca ecuménico. Ojo, es un título que todavía conserva el patriarcado de Constantinopla, que era una especie de primus inter pares, llamémosle así. Bien, aquí todos somos iguales, los 5, pero yo, al estar cerca del emperador y al ser el patriarca de la Nueva Roma, que no otra cosa es Constantinópolis, pues tengo ciertos privilegios, o al menos una condición especial, que es la de primero entre iguales. Lo hizo, por supuesto, con el consentimiento del emperador, en concreto del emperador Mauricio, que era el que gobernaba en aquel momento, que hizo oídos sordos a las quejas del resto de patriarcas. Especialmente del patriarca de Roma en aquel momento, del papa de Roma, que era Gregorio I, uno de los grandes papas de la historia del papado, bueno, Gregorio Magno. Se quejó amargamente el emperador Mauricio, pero majestad, ¿qué está usted haciendo? ¿Por qué consiente que el patriarca de Constantinopla se arrogue esa dignidad de la que carece? El emperador le dijo vino a decirle que se olvidase, que a fin de cuentas el poder residía en Constantinopla, que Constantinopla era la nueva Roma y que bastante tenía con lo suyo, es decir, bastante tenía con estar en Roma y que Roma no hubiera desaparecido del todo. Juan IV justificaba su primacía en el hecho de que Roma estaba en Constantinopla, no había más. La nueva Roma era Constantinopla y por lo tanto era él el papa de Roma, de la nueva Roma. No había mucho más que hablar. Si se había movido el Senado, porque se había movido el Senado, Constantino movió el Senado de Roma a Constantinopla y se creó un nuevo Senado en Constantinopla, un Senado que al final terminó desapareciendo, pero bueno, pues sí se había movido todo, porque el emperador, para empezar, porque no se iba a mover la dignidad eclesiástica del patriarca. Esto había quedado claro un siglo antes, en el Concilio de Calcedonia. Este tuvo lugar en el año 451, no se había terminado de derrumbar todavía el Imperio Romano de Occidente, pero un poquito le faltaba ya, pues 25 años, y Roma estaba en su peor momento. Pues estaba ya perdiendo territorio, había perdido, en el año 451 había perdido buena parte de lo que había sido el Imperio Occidental, desde luego prácticamente toda la Galia, Britania, por supuesto, Hispania, etc. Es decir, poco menos se controlaba Italia y no siempre. El Papa León I, que era el que le tocó ser papa en esta época, ni siquiera pudo asistir al concilio este de Calcedonia, porque la ciudad se encontraba sitiada por los hunos, así que no pudo ni salir de ahí y tuvo que enviar a un par de emisarios. Pues bien, el concilio de Calcedonia había colocado a Constantinopla a igualdad de condiciones que Roma. O bien, Roma aceptamos, es cierto lo de San Pedro y lo del Vaticano y lo de que le martirizaron allí, pero tampoco es menos cierto que hoy la nueva Roma es Constantinopla. Esto que a Roma no le sentó mal del todo, porque dijo, bueno, al menos he salvado la cara. A quien sentó muy mal fue a los alejandrinos, al patriarca de Alejandría. Esto ocasionó, entre otras cosas, que la Iglesia de Egipto se separase, o una parte de la Iglesia de Egipto se separase, formando lo que hoy conocemos como la Iglesia copta. Habréis oído hablar, tiene un montón de fieles, habréis oído hablar de los coptos, pues los coptos se separan del tronco común del cristianismo en este momento, en el concilio de Calcedonia, en el año 451. Roma, como vemos, se salvó, pero se salvó por los pelos de ser degradada a la segunda posición. Pero claro, era cuestión de tiempo, que conforme Roma iba a menos y Constantinopla a más, eso sucediese, es decir, bajase a segunda división. Y esto más o menos lo descontaban los papas. Es inevitable, es el signo de los tiempos. La zona occidental de lo que había sido el imperio cada vez está peor, Roma se está despoblando, está en ruinas, mientras que Constantinopla atraviesa su mejor momento. Caray, estaban construyendo Santa Sofía. Estaban construyéndola a principios del siglo VI, mientras que los monumentos romanos, las grandes basílicas, las termas, se estaban cayendo, los acueductos dejaban de servir agua porque ya no servían para nada. Cuando habían pasado 1 millón a 50.000 habitantes, los siglos V y VI fueron trágicos para la vieja Roma, pero también milagrosos para Constantinopla. Eso explica que una vez el poder político y económico habían pasado de Occidente a Oriente, pues lo hiciese también el poder religioso. Una cosa suele ir de la mano de la otra. Oriente era rico, era poderoso,
Occidente era pobre, muy pobre, estaba sometido a gobiernos débiles, de monarcas godos que no hacían más que guerrear entre ellos. Occidente en aquel entonces, estoy hablando del siglo VI más o menos, pero podríamos prolongarlo hasta el siglo VIII tranquilamente, era algo así como el tercer mundo de la Alta Edad Media. Hoy nos parece increíble porque sucede exactamente lo contrario. Es decir, el Mediterráneo oriental es infinitamente más pobre que el Mediterráneo occidental. Y desde el Mediterráneo occidental, los franceses, los italianos, los españoles, miramos con cierta conmiseración a los sirios o a los egipcios o a los turcos. Pero en aquel entonces eran los antepasados de los sirios, de los turcos o de los egipcios los que miraban con conmiseración a nuestros antepasados, los de los italianos, los franceses o los españoles. Es decir, el mundo del siglo VII, la Europa del siglo VII era así y la cuenca del Mediterráneo del siglo VII era así. Pero esa ventaja del Mediterráneo oriental no iba a durar siempre. Ya se sabe, no hay cosa que dure, no hay mal que 100 años dure, pero es que tampoco hay bien que 100 años dure. A mediados del siglo VII, el Imperio Bizantino sufrió un golpe tremendo. Más de lo que imaginamos. Como es un imperio desaparecido y nadie se siente heredero de él, pues estas cosas no se suelen tener en cuenta. Pero en muy poco tiempo el imperio perdió todo el Levante y el norte de África, que en buena medida era la fuente de su riqueza, sobre todo Egipto. Lo perdieron a manos de los musulmanes, que habían salido de Arabia unos pocos años antes y fueron conquistando pues todo lo que se encontraron. Bueno, que a principios del siglo VIII estaban ya en el estrecho de Gibraltar y lo saltaron, y conquistaron el reino de los godos. Mucho antes de eso, en el año 636, los árabes habían conquistado Antioquía, la sede de Antioquía, una sede petrina importantísima, una de las principales ciudades de la antigüedad. En el año 638 conquistaron Jerusalén, lugar donde habían crucificado a Jesucristo. Y en el año 641 Alejandría. Capitularon las tres ciudades, como veis, en muy poco tiempo, en 7 años. Es decir, de los 5 patriarcados de la pentarquía de la que os hablaba antes, solo quedaron 2 en territorio bizantino, Constantinopla y Roma. Y Roma ni siquiera tenía un gobernador bizantino, dependía del gobernador de Bizancio en Italia, que no se encontraba en Roma, se encontraba en Rávena. Era conocido como el exarca de Rávena. Tras aquel trauma que supuso la pérdida de Siria, de Egipto y de Palestina, ya digo, las partes más ricas de todo el imperio, buena parte de su poder provenía de todas estas provincias. El imperio se concentró en Asia Menor, lo que es hoy la península de Anatolia, para que nos hagamos una idea, lo que es Turquía, y en la actual Grecia. Se helenizó completamente, una vez habían salido ya el norte de África y había salido todo el Levante, se helenizó, abandonando los últimos restos de latinidad que le quedaban, que ya la verdad eran muy poquitos en aquel entonces, estamos hablando del siglo VII, y en el año 692, a finales de ese siglo, superado el trauma, el emperador Justiniano II convocó un concilio en el Palacio Imperial de Constantinopla. A este concilio, un concilio importante, a este concilio se le conoce como el Concilio Quinisexto o Concilio Trulano. Os preguntaréis por qué Trulano, qué significa Trulano, si fue en Constantinopla. Bueno, pues por una razón sencilla. Trula en griego significa cúpula y al parecer el concilio se reunió en el Palacio Imperial de Constantinopla de aquella época que tenía una gran cúpula. A los bizantinos les gustaban mucho las cúpulas, no hay más que ver la de Santa Sofía, que todavía sigue en pie, y como se reunieron los asistentes al concilio, que eran básicamente, aparte del emperador, básicamente obispos, se reunieron debajo de la cúpula. De todas las reuniones tuvieron lugar ahí, pues se quedó como el concilio de la cúpula, es decir, el concilio Trulano. Bien, en este concilio, el Papa de Roma se negó a asistir. Cuando le llegó la invitación, enviaron un emisario, llegó hasta Roma, y el Papa, que era Sergio I, dijo que él no iba. Que él no iba, pues porque no le estaban tomando en serio. Y porque además temía que esta vez sí Constantinopla se hiciese ya con la primacía absoluta. El emperador entonces ordenó su arresto, envió un mensajero a Rávena, que era, como os decía antes, donde estaba el gobernador bizantino en Italia, para que detuviesen al Papa y se lo enviasen a Bizancio cargado de cadenas, o por lo menos detenido, para que allí se le sometiese a juicio. Pero el exarca no quería hacer algo así, pero no por nada, sino porque el pueblo de Roma se le hubiese echado encima.
no estaba dispuesto a consentirlo, y además eso sucedió cuando llegaron las noticias a Italia de que el emperador Justiniano II quería apresar al Papa Sergio, pues los romanos se pusieron hechos unas furias. Es decir, que Justiniano en una palabra se la tuvo que envainar y dejar correr el asunto. Pero vamos, la relación entre las dos ciudades, entre las dos sedes, estaba ya herida de muerte en aquel entonces. Además, los contactos entre ambas se habían disminuido bastante. El comercio, a raíz de la entrada de los musulmanes en el norte de África y en todo el Levante, disminuyó muchísimo en el Mediterráneo, y eso hizo que las relaciones entre el oriente y el occidente de ese mar se redujesen muchísimo. Para algunos autores, de hecho, algunos historiadores, como Henri Pirenne, la Edad Media empieza en este momento, en el momento en el que el tráfico de mercancías en el Mediterráneo queda no completamente interrumpido, pero sí muy tocado. Fue cuando cuando se separó religiosamente, cuando dejó de ser el Mediterráneo una unidad religiosa con la invasión de los árabes, de los musulmanes. Es decir, en este punto, estamos hablando finales del siglo VII, ya se había abierto un abismo entre Constantinopla y Roma. Un abismo que iba mucho más allá de lo meramente simbólico. Al principio, como hemos visto, en el siglo IV, en el siglo V, los problemas eran de puro simbolismo. ¿Cuál de las dos es la sede principal? Que había 5, Justiniano trató de poner paz poniendo 5 patriarcas y más o menos estaban todos en igualdad de condiciones. Luego, anteriormente, en el Concilio de Calcedonia, habían llegado a la conclusión de que Constantinopla y Roma estaban igualadas, que ambas tenían el mismo poder, entre comillas. Bien, en el siglo VIII, los inicios del siglo VIII, la cosa ya era más que simbología. Ya no bastaba con decir Roma o Constantinopla están por encima. Ya había diferencias serias entre ambas sedes y entre ambas iglesias. Había diferencias litúrgicas, había diferencias teológicas e incluso hay diferencias de jurisdicción. Se solían pelear para ver Sicilia a quién pertenece, a la jurisdicción de Oriente o a la de Occidente. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con la Apulia, que es el tacón de la bota de Italia, o con zonas intermedias que quedan en lo que hoy es, por ejemplo, el Valle del Danubio, los Balcanes, la zona de donde está hoy Croacia o Serbia. Y eso se las traían, y bien gordas, además, ¿no? Aquí esto tiene que estar... Esto pertenece al obispo de Roma, al Papa de Roma, y esto pertenece al patriarca de Constantinopla. También es cierto que estaban mezclados muchas veces, es decir, en ciertas zonas donde había cristianos del rito oriental y cristianos del rito latino occidental. En la propia Constantinopla había iglesias que seguían la liturgia de la liturgia romana. Las diferencias teológicas, que también las había, y fueron creciendo además, se agravaron durante el siglo VIII. Se agravaron con el emperador León III el Isaurio, que tuvo la brillantísima idea de prohibir el culto a las imágenes, lo que se conoce como iconoclasia. Lo habréis oído muchas veces porque además esta palabra, en castellano al menos, ha hecho mucha fortuna. Y hoy cuando decimos fulanito es un iconoclasta, es alguien que rompe las imágenes, que desafía lo establecido. Bien, León III lo que quería es que los cristianos dejasen de adorar imágenes. Simplemente, que eso no estaba bien. Pensad que estaba luchando contra los musulmanes, que eran iconoclastas y siguen siéndolo, y quizá quiso ganar una ventaja competitiva. Y, bueno, se me están yendo los fieles. Así que quizás si hacemos nosotros esta reforma, pues se agarró por supuesto, y esto tuvo sus asesorías por parte de teólogos, a los textos bíblicos. La iconoclasia con todo no gustó demasiado, no ya en Occidente, que no gustó nada, sino en el propio Oriente. Bueno, en Occidente directamente ocasionó una revuelta. En la propia Grecia también, que pertenecía al patriarcado de Constantinopla. La política iconoclasta de León III, el del Isaurio, no funcionó, pero lo volverían a intentar los bizantinos medio siglo más tarde, en tiempos de León V, al que tenía el sobrenombre de el Armenio. Bueno, tampoco les funcionó. Al final, como bien sabemos, los ortodoxos tienen imágenes, no tienen la riqueza iconográfica de los católicos. Todos los iconos, que así se les conoce, al menos en castellano, de ortodoxos son muy parecidos. Incluso los que se hacen hoy en día son todos del mismo estilo. Es más, cuando vemos algo que está dibujado con ese estilo, solemos decir parece un icono griego o un icono bizantino, porque
se ha mantenido la pureza del estilo hasta el momento presente, y supongo que si siguen pintando Cristos dentro de 1000 años, pues los pintarán de la misma manera. Bien, esta crisis de las imágenes, desatada por León III, marcó el fin de la presencia bizantina en Italia. Las revueltas, al final, entre unas cosas y otras, y las invasiones, porque Italia no había dejado de ser invadida. Después de los ostrogodos, pues entraron otros pueblos bárbaros, como el caso de los hunos o los longobardos, y en el siglo VIII entraron los francos. Penetraron en la península para sacar a los longobardos, por cierto, y lo pusieron todo patas arriba, y lo hicieron con el consentimiento, y la invitación del Papa. El Papa se alió con los francos. Algunos historiadores hablan de que el papado de Roma le debe más a los francos que a cualquier otro reino en Europa. Y les pidió el Papa, como compensación por su apoyo, les pidió el exarcado de Rávena. Dijo, bueno, ya que estáis aquí, yo la verdad es que tengo un problema, y es que soy señor espiritual, pero no señor temporal, y esto me genera algunos problemas serios. No solo de que no me respetan, sino además de tesorería. No tengo un sustento material sobre el que establecerme. Los francos, encantados, se lo concedieron, y así es como nacieron los estados pontificios, una de las unidades políticas más longevas de la historia, porque existieron durante más de 1000 años, hasta el año 1870, pues cuando se produjo la unificación de Italia, y de hecho todavía siguen existiendo los estados pontificios, aunque hoy ya hablaríamos del estadito pontificio, del microestado pontificio, porque el último remanente de aquellos estados pontificios nacidos con la invasión de los francos a mediados del siglo VIII, es la actual Ciudad del Vaticano. Es el patrimonio de Pedro, es decir, el reino temporal del Papa. Hoy se dice Ciudad del Vaticano, pero es que no llega ni a barrio, es realmente pequeñito. Eso sí, es monumental, pero es una cosa, está dentro de la propia ciudad de Roma. Como veis, el poder de Bizancio iba a menos. En poco más de un siglo habían perdido todo el Levante, habían perdido África y habían perdido Italia. Quedaban lejísimos los tiempos de Justiniano I, cuando el imperio se extendía desde Hispania al oeste. Los bizantinos llegaron a tener presencia en Hispania, crearon incluso una provincia que tenía la capital en la actual Cartagena, se llamaba Hispania, pues hasta el Mar Rojo en el este. No llegaron nunca a reconstruir el imperio romano anterior a la separación, pero sí que Justiniano alcanzó a construirse un imperio, la verdad, bastante aparente. Bien, pues aparte de la cuestión de las imágenes, estaba otra cuestión no menos importante y que dio muchísimos dolores de cabeza en aquel entonces, y que además se estuvo hablando de ella durante siglos. Me refiero a la cláusula filioque. Esto de la cláusula filioque nos puede parecer hoy una tontería, básicamente porque lo es, pero en aquel entonces era una cosa bastante seria. Os preguntaréis algunos de vosotros qué narices significa filioque. Bueno, los que tenéis mi edad sabréis, más o menos sabréis lo que es, porque os tocó estudiar latín en el colegio, pero los más jovencitos, pues no, porque no estudiasteis latín, a no ser que lo hayáis buscado o lo hayáis escogido en alguna optativa. Bien, filioque en latín significa y del hijo. La partícula que, es decir, que, siempre que se la pones a una palabra en latín, pues lo significa, es la copulativa y quiero decir. Es decir, SPQR, Senatus Populusque Romanus, o sea, el Senado y el pueblo romano. Bien, pues esta cláusula, la filioque y del hijo, es una cláusula que está en el credo católico, pero no en el credo ortodoxo. Así que hagamos un pequeño excurso doctrinal para entenderlo bien. Vayamos al credo niceno, que fue promulgado, el credo de Nicea, promulgado en el año 325 en presencia del emperador Constantino, que reunió allí, después de haber autorizado al cristianismo, 12 años después de haber autorizado el cristianismo, reunió allí a los obispos. Él se había convertido también, y entonces quería más o menos tener controlada aquella nueva religión. El credo en sí es una declaración de dogmas. Una declaración de dogmas en los que cree el cristiano. Es decir, ego credo, yo creo, no hay más. Es decir, dice textualmente, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en un solo Señor, Jesucristo, unigénito de Dios, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo.
Os estoy hablando del credo niceno de los católicos. En latín, para que nos hagamos una idea, para que veáis que no me invento nada, dice textualmente: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre filioque procedit. Bueno, en pronunciación auténtica sería procedit, pero no sé ya cómo lo pronunciarían en el siglo VIII o en el siglo IX. Eso es lo de menos. El hecho es que habéis escuchado del Padre y del Hijo, ex Patre filioque. Esta parte no estaba en el original del Credo de Nicea del año 325. Se incluyó en el primer concilio de Constantinopla del año 381, cuando ya gobernaba el emperador Teodosio, que fue el que hizo el Edicto de Tesalónica y el que hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Lo puso, metió esta parte final, pero sin incluir al Hijo. Decía simplemente ex Patre procedit, nada más. Pues bien, en Occidente empezaron a incluir al Hijo desde el siglo VI. Empezaron a meterlo de filioque. El filioque aparece, por ejemplo, en el concilio de Toledo, concilio visigodo, del año 589, estamos hablando de la Hispania visigoda. En el concilio de Gentilly, esto está cerca de París, en tiempos de los francos, en el año 767, es decir, un año antes de que Carlomagno llegase al poder. En el concilio de Cividale di Friuli, que el año 797, Friuli está al norte de Italia, cerca de Venecia. Desconocemos, la verdad, por qué lo incluían en los credos, pero el hecho es que ahí lo tenemos. Empieza a aparecer en algunos textos de 3 lugares diferentes: Hispania, las Galias, es decir, Francia e Italia. Aparecen en concilios que al recitar el credo, al principio y al final del concilio, al cantarlo, han incluido lo de filioque. El hecho es que en el año 809, ya gobernando Carlomagno, convocó un concilio en Aquisgrán. Hice una contrahistoria de los carolingios hace no tanto tiempo, hace solo unos meses, lo digo por si queréis repasar este tema, por si os interesa, y en este concilio ordenó que lo de filioque se incluyese, por si había alguna duda. Bien, y me incluís el filioque al final del credo. Es decir, cuando lo cantemos, vamos a cantar et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre filioque procedit. Nada más, y eso es lo que hicieron. Repito, en el concilio del año 809, el concilio de Aquisgrán. Carlomagno se había hecho coronar emperador por el Papa León III en Roma un poco antes, 9 años antes, como Imperator Augustus exactamente, es decir, como emperador de Occidente. A los bizantinos, que en aquel momento no atravesaban un buen momento, les había salido competencia en Occidente, como podéis ver. De manera que este pequeño detalle del filioque, creo que ya lo hemos dejado bastante claro, fue esgrimido por el patriarca Focio de Constantinopla para excomulgar al Papa de Roma, que en aquel momento era Nicolás I. Este de Focio fue, de hecho, el primer cisma, pero la verdad es que duró poco, apenas 4 años. Fue solo del año 863 al año 867. Como veis, le excomulga 50 años después de que Carlomagno, cuando Carlomagno ya estaba muerto. Por supuesto, llevaba muchos años muerto, de que Carlomagno incluyese esto del filioque, pero al haberlo hecho Carlomagno en este concilio de Aquisgrán, eso significó que se incluyesen todos los credos de la cristiandad latina. Y estas cosas, como os decía antes, que a nosotros nos pueden parecer insignificantes, en aquel entonces tenían muchísima importancia. Bien, el motivo real de este cisma, el de Focio estoy hablando, no era la cláusula filioque, eso fue una simple coartada. El motivo real fue que Focio había depuesto de manera irregular al anterior patriarca, que se llamaba Ignacio, y que de hecho fue hasta elevado a los altares como San Ignacio. ¿Por qué lo hizo? Porque Focio, estas cosas son normales entre los reyes, pero claro, entre los papas, hombres de religión, que anden deponiéndose los unos a los otros de esta manera, aunque luego veremos que en el catolicismo romano también se hizo posteriormente, y mucho además. Bueno, pues esto fue por razones fáciles de entender, desde la óptica humana, por lo menos, no tanto desde la óptica divina. A ver, os explico un poco. Ignacio excomulgó al tío del emperador Miguel III. ¿Por qué? Pues porque se acostaba con la mujer de su hijo, con su nuera. El emperador, enterado de esto, pensó que esto era una locura. ¿Cómo se mete el San Ignacio? Todavía no era santo, pero bueno, ¿cómo se mete el patriarca en los asuntos de mi familia? Y lo que hizo fue deponer a Ignacio,
valiéndose de Focio, obviamente, y colocar en su lugar a uno de sus cortesanos, que era el tal Focio. El tal Focio ni siquiera era obispo. Ni obispo, ni nada, ni cura, nada. De hecho, le confirieron todas las dignidades de golpe. En apenas 2 o 3 días le hicieron, pues le pasó de cura a obispo, todo lo hizo hasta llegar a patriarca. Así que cuando esta noticia llegó a Roma, Nicolás I se enteró de todo. Nicolás I debía tener una buena relación, aunque fuese epistolar, con el patriarca Ignacio. Envió un legado a Constantinopla para deponer a Focio, porque le parecía que lo que había hecho, primero, que no era religioso, y segundo, que lo que había hecho pues estaba mal hecho, porque Ignacio había obrado en conciencia y además había obrado cristianamente. Bien, el cisma duró poco, ya os digo, muy poquito, del 83 del 63 al 67, del año 800, es decir, 4 años, pues porque Miguel III fue derrocado por Basilio I, y con Miguel pues se fue el propio Focio, y asunto resuelto. Y aquí paz y después gloria. Es curioso porque Focio luego volvió a ser patriarca unos años después, patriarca de Constantinopla, aunque esta vez ya no se buscó problemas con Roma porque ya no tenía necesidad de buscárselos. Bien, este cisma de Focio pasó, pero no pasó la cuestión del filioque, a la que se iban agarrando todos los patriarcas orientales desde ese momento. Cada vez que querían buscar un problema con Roma, se agarraban a lo del filioque. Claro, es que no tienen el mismo credo. Es que han falseado el credo. Es que están metiendo una cláusula, y del Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre, y ellos ponen que del Hijo, cuando en el credo original, en el de Nicea, que es la base de nuestra religión, que es el símbolo de la fe, no pone y del Hijo. Es decir, no puede haber 2 credos, solo uno. Y ese uno, lógicamente, pues tenía que ser de Constantinopla, que era la sede del imperio. Claro que para aquel entonces ya había 2 imperios, no solo había uno. Estaba uno en Oriente, algo achacoso, eso sí, y otro en Occidente, que estaban haciendo. El imperio carolingio desapareció en el año 843, le duró solo una generación a Carlomagno, fue la de Carlomagno y la de sus hijos, pero reaparecería posteriormente con otro nombre, no mucho después, ya con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico, un siglo más tarde exactamente, de la mano de Otón el Grande. Fue el primer emperador del Imperio Romano Germánico. Estamos hablando ya del siglo X. La cláusula filioque esta era por lo que discutían. Y discutían, se podían pasar en esta disputa, se podían pasar días, meses, si era necesario, discutiendo, podían intercambiarse infinidad de cartas para discutir por qué razón había que ponerlo del filioque o por qué no. Pero las diferencias entre ambas iglesias eran evidentes ya a esas alturas para cualquiera que tuviese ojos en la cara. No había más que ir a misa en Roma e ir a misa un mes más tarde en Constantinopla. Y se podían observar pequeñas pero importantes diferencias, al menos para la mentalidad de la época. Bueno, y yo creo que para cualquiera había diferencias en la liturgia. Una de ellas era, para empezar, la lingüística. En el oeste se decía la misa en latín, mientras que en el este se decía en griego. En el oeste se utilizaba la lengua litúrgica en el latín, mientras que en el este la lengua litúrgica era el griego. Mientras se mantuviesen los mismos textos, vale, pero como veis hasta estaban empezando a cambiar los textos. Otra era cosas como la levadura del pan. Esto dio bastantes problemas. La levadura del pan de las hostias, estoy hablando, de la Sagrada Forma. En el oeste se comulgaba con pan ácimo, es decir, sin levadura, y en el este con pan con levadura. Y esto era para ellos una diferencia insoslayable. Los griegos, de hecho, llamaban despectivamente a los latinos acimitas, y estos les respondían a los griegos llamándoles fermentarios. Esta del panácimo parece así de primera, es una cuestión baladí, pero no lo era en absoluto, ¿eh? Los orientales creían que Jesús, en la última cena, había comido pan con levadura y había bendecido el pan con levadura. Los occidentales no entraban en este asunto, realmente no lo sabían porque no había aparecido en ningún texto bíblico, por lo tanto valía que fuese con levadura como sin levadura. El tema es que los judíos tomaban pan sin levadura en su Pascua. Y esto a los orientales no les gustaba nada. De ahí que el que comía pan sin levadura, panácimo, se sospechaba que estaba judaizando, es decir, que era un judío de tapadillo. Y esto, pues, la verdad es que no gustaba nada. Bueno, ni a los occidentales ni a los orientales. Por lo tanto, era un detalle, como veis, era un detalle importante y un elemento diferenciador que a los
a los bizantinos les sería muy útil para afirmar su posición. Es decir, un cura que consagraba Panácimo era automáticamente de obediencia romana, ya lo sabían. Y esto facilita bastante las cosas para determinar quién es de los míos y quién no es de los míos. La Eucaristía, a fin de cuentas, es la parte más importante de la misa. Algo así no puede pasar desapercibido, no es el filioque, que al cristiano de a pie pues le daba un poco igual. El credo se lo aprendía de memoria y no sabía si estaba el filioque o no estaba el filioque, pero esto del Panácimo sí, porque todos comulgaban. El poder de la hostia era tremendo. Lo peor que te podía suceder era que te excomulgasen, para que os hagáis una idea, ¿eh? Pues bien, este tema de la levadura de las hostias, a pesar de todo, era secundario. A los teólogos lo que les importaba era lo del filioque. Trataron de resolverlo mediante varios concilios a lo largo del siglo IX, pero no hubo manera. El conflicto entre ambos se mantuvo. Todos sabían ya que había dos iglesias, una en Oriente, que menguaba, y otra en Occidente, que poco a poco crecía. Esta era la realidad, es decir, que intentaron aproximarse todo lo que pudieron. Se fueron desarrollando dos liturgias, una con Panácimo y otra que no tenía Panácimo, y más desarrollando mayores diferencias incluso. Por ejemplo, en Oriente el celibato no se aplicaba con el celo que se estaba empezando a aplicar en Occidente y que a partir del siglo XI ya se aplicó con la reforma gregoriana, ya se aplicó de manera muy determinante. De hecho, los sacerdotes ortodoxos hoy se casan y los sacerdotes católicos no. Aún así, el Imperio bizantino no estaba ni mucho menos acabado, ¿eh? De hecho, durante los siglos X y XI se refortaleció gracias a los monarcas de la dinastía macedónica. Esta dinastía fue el último gran periodo esplendoroso y expansivo de Bizancio. Los bizantinos lo que hicieron en aquel entonces fue aprovechar la crisis en el califato abasí y recuperaron parte de Siria. Llegaron incluso a reconquistar durante un tiempo Antioquía, parte de Siria, Chipre también. Llevaron las fronteras europeas del imperio hasta la actual Croacia, es decir, creció, no una barbaridad, pero creció el imperio. Había estado disminuyendo durante 2 siglos su tamaño. Y en Occidente, justo en esta época, las cosas no pintaban tan bien, al menos para el Papa, que temía la invasión normanda. Como veis, los asuntos religiosos y políticos siempre van de la mano. Al final, la debilidad o la fortaleza de cada uno contaba bastante a la hora de despachar estas diferencias. Pues bien, en el momento álgido de la dinastía macedónica, estamos ya en el siglo XI, un obispo bizantino llamado León de Ácrida escribió una carta al obispo latino Juan de Trani, recriminándole la liturgia occidental y acusando a los latinos de judaizar por comulgar con Panácimo. Trani lo que hizo fue mostrar la carta al Papa León IX, que indignado y sabiendo que detrás de todo estaba el emperador Constantino IX y sobre todo el patriarca, que era Miguel Cerulario, que lo dejamos al principio del programa, lo que hizo fue responder a la carta apelando a la donación de Constantino. Esto de la donación de Constantino era un invento, era un supuesto decreto imperial, inventado por supuesto, que supuestamente lo había hecho Constantino en vida en el siglo IV, según el cual el emperador había donado al Papa la ciudad de Roma y todo el imperio occidental. Si esto era cierto, si la donación de Constantino era cierta, Roma no solo era la silla de Pedro, que eso por supuesto, sino que además gozaba de plena autonomía y no tenía por qué responder a nadie. Podían sus sacerdotes bendecir Panácimo o bendecir pan con levadura, cuando además no era una cuestión dogmática, es decir, no estaba ni muchísimo menos en el credo, un detalle litúrgico como ese. El Papa León IX probablemente quiso ser más duro, pero claro, no podía porque los normandos acababan de conquistar Sicilia y temía por la propia Roma. Así que lo que hizo fue solicitar ayuda a Bizancio. Bueno, antes de que me molesten más, pues voy a ver si puedo llegar a un buen acuerdo con ellos. No sabemos si hubo respuesta, eso sí, porque no se ha conservado, pero sí sabemos que el Papa envió a Constantinopla a 3 legados. 3 legados, los hemos visto brevemente, muy rápidamente al principio del programa. Eran 3, el cardenal Humberto de Silva, que era un abad benedictino, originario de Francia, no especialmente diplomático, por cierto, el arzobispo de Amalfi y su secretario personal, que se llamaba Federico de Lorena, que también era cardenal. Bien, estaban algo ofuscados porque el emperador había cerrado las iglesias latinas en Constantinopla, arguyendo motivos litúrgicos, lo del Panácimo una vez más.
Es decir, el emperador había dado la orden, pero todo venía de Cerulario, del patriarca. También habían incautado los bienes de la Iglesia de Roma en territorio bizantino, incluidos los monasterios, cuyos monjes fueron expulsados. Y esto, pues, mermó bastante el ánimo de los legados de Humberto de Silva, que era el jefe de la legación. Y sabía perfectamente, porque tonto no era, que todo venía de Miguel Cerulario. Porque el emperador Constantino IX, pues bastante tenía con defender las fronteras, que a mediados del siglo XI estaban de nuevo siendo presionadas por los turcos seljúcidas en el este y por los eslavos del Rus de Kiev en el norte. Humberto de Silva debió perder la paciencia en algún momento, porque aunque el emperador les recibió amablemente, el patriarca se negó a recibirles. Y eso debió ser una ofensa imperdonable. Caray, que soy cardenal de la Iglesia, que vengo de parte del Papa. Como mínimo me debería recibir. Así que cortó por lo sano, ya os he dicho antes que no era un tipo muy diplomático, y el 16 de julio del año 1054 se presentaron en Santa Sofía y dejaron sobre el altar la bula de excomunión para Miguel Cerulario. Solo para Miguel Cerulario y todos los que le siguiesen. El día 24, Cerulario fue el que excomulgó al Papa de Roma, que, como os decía antes, ya había muerto. Hoy estas dos fechas nos parecen muy importantes, pero en su momento no lo fueron tanto, ¿eh? No penséis que hubo una conmoción en Constantinopla o en Roma, la mayor parte de la gente ni se enteró. Esto de hecho ya había sucedido antes, con Focio, solo un par de siglos antes. Además, el Papa no había excomulgado al emperador, a Constantino IX. Había excomulgado tan solo a Cerulario y a sus seguidores, como os he dicho. Es decir, que todo siguió como hasta aquel momento. Todo el mundo sabía, tanto los griegos como los latinos, sabían que las liturgias eran distintas, que eran dos iglesias. Así que lo que conocemos como el Gran Cisma o el Cisma del año 1054 no fue más que un episodio significativo, eso sí, en la lenta pero inexorable separación entre la Iglesia romana y la Iglesia oriental, que había comenzado, como hemos visto, en tiempos del Imperio Romano, y que se había ido haciendo mayor, esta diferencia, conforme pasaba el tiempo. Es decir, que se había formado una frontera religiosa en la cristiandad que la dividía en dos mitades. La frontera hoy sigue existiendo, ¿eh? Va desde la costa de Montenegro, donde son ortodoxos, esto está en el Mediterráneo, encima de Albania, hasta la del Océano Ártico, que separa a Finlandia, que es un país protestante reformado, de Rusia. Se atraviesa los Balcanes, el Valle del Danubio, los Cárpatos, y la gran llanura europea. Lo que ya no es cristiano es la ciudad de Constantinopla, eso sí, ¿eh? Sí quedan algunos cristianos, pero muy poquitos, porque cayó en manos de los turcos otomanos en el año 1453. Aunque sigue existiendo el patriarcado de Constantinopla, como os decía al principio, como una de las, no sé si son 15 o 16 iglesias autocéfalas que conforman la ortodoxia oriental. El patriarcado de Constantinopla, que mantiene la dignidad de ecuménico, aquella que se habían arrogado en tiempos, tiene pocos fieles, pues los pocos cristianos que hay en Turquía, más los de Grecia, aunque estos de un modo puramente simbólico, porque la iglesia griega es 100% autónoma, su cabeza es el arzobispo de Atenas. El papado de Roma, en cambio, corrió mucha mejor suerte. A partir del siglo XI, Europa occidental empezó a crecer y a enriquecerse. En el siglo XV, los portugueses y los españoles llevaron el cristianismo más allá del océano, convirtiendo al catolicismo romano en la principal confesión cristiana. En el momento en que llegaron a América y empezaron a navegar por todo el mundo. El catolicismo sufrió otro cisma en el siglo XVI, que vino esta vez del norte, y esto ya terminó de conformar el mapa religioso actual de Europa. Más o menos, así a grandes rasgos, el sur es católico, el norte protestante y el este ortodoxo. Hay excepciones, obviamente. Irlanda está en el norte, pero es católico. Polonia está en el este y también es católico. Y Alemania queda partido más o menos por la mitad. El sur de Alemania, de nuevo a grandes rasgos. El Valle del Rin y el sur es católico y el norte es protestante. Con el tiempo Roma consiguió que algunas iglesias orientales reconociesen incluso su primacía. Para ello tuvo que admitir otros ritos, lógicamente. Son bastantes, son muchísimas. La mayor de todas es la Iglesia Católica Ucraniana, que tiene cerca de 5 millones de fieles.
y esta se reunió con Roma entró en comunión con Roma en el año 1595. Otras, como la maronita, por ejemplo, que es de las religiones del Líbano, nunca se separaron. Entre todas suman muy poquitos fieles, 18 millones en total, que es pues algo así como una gota en el océano de 1.300 millones de bautizados que tiene el catolicismo romano a nivel mundial, porque los ortodoxos también se llaman a sí mismos católicos, ¿eh? Ortodoxos orientales hay aproximadamente unos 250 millones en todo el mundo, la mayor parte de ellos en Rusia, lógicamente. Como veis, una vez más, la política ha marcado la diferencia entre ganadores y perdedores. Resultó que Roma tenía más futuro en la historia que Constantinopla. Eso, evidentemente, no lo sabían allá por el año 1054. Pues hasta aquí ha llegado, queridos amigos, la pequeña historia del Gran Cisma. Pequeña, pero en absoluto breve, porque a diferencia del Gran Cisma luterano, esta se produjo a cámara lenta. Fue un proceso muy largo, un divorcio de esos en los que la pareja ya no vive junta y deciden formalizar el divorcio después de muchos años de separación. No lo sé, quizá por eso no fue traumático, no hubo guerras de religión ni dejó heridas profundas. Pues bien, vamos a pasar ahora al contrasello, que es la sección de consultas históricas en la que el micrófono, como bien sabéis, lo toman los oyentes. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Un oyente colombiano llamado Yesid nos deja una pregunta sobre la esclavitud. Es para una pregunta que tengo para el contrasello o la contrahistoria, que es sobre la esclavitud en la época colonial, pero la esclavitud en suelo europeo, que es algo que como que no se toca mucho, que de hecho no sé nada al respecto. Se habla mucho de la esclavitud en las colonias, pero no si había esclavitud en territorio europeo. Pues mira, Yesid, en Europa hubo esclavitud hasta bien entrado el siglo XVIII, ¿eh? Bien, en Europa en general hubo esclavitud siempre, hasta hace 4 días. En la antigua Roma la hubo y es bien conocida. También hubo esclavitud en Bizancio y en todos los reinos occidentales. Los musulmanes de Al-Ándalus tenían esclavos, los vikingos también tenían esclavos, por supuesto, entre los que capturaban. Y todo esto, los eslavos también tuvieron esclavos. En Rusia existió la esclavitud. Y esto preguntarás, bueno, ¿y la Iglesia? Porque muchas veces se tiende a pensar que la esclavitud desapareció con la llegada del cristianismo. No, en absoluto. A la Iglesia no le parecía mal, buscaron justificaciones, siempre y cuando no se esclavizase a los cristianos. Es decir, mientras que se esclavizase a los no cristianos, estaba bien. Por eso se iba a buscar cristianos a los lugares, a buscar esclavos a los lugares donde no había cristianos. Básicamente en la Edad Media, pues en el norte de Europa y en África. Evidentemente no se les bautizaba para que pudiesen seguir siendo esclavos. Allá donde no había minorías esclavizables, que sucedían en muchos lugares de Europa en los que la población era 100% cristiana, ejemplo, Inglaterra, cuando dicen es que en Inglaterra desde la Edad Media no hubo esclavitud, es que no había minorías no cristianas, por la diferencia de, por ejemplo, España, en la que había un montón de minorías, había judíos, había musulmanes, había cristianos y se esclavizaban mutuamente. En Inglaterra no hubo nada de eso. Pero vamos, allá donde no había estas minorías esclavizables, apareció la servidumbre, que es una variante de esclavitud aplicable a los cristianos. No es exactamente lo mismo, pero vamos, la vida del siervo era muy parecida a la del esclavo. En España concretamente, que es lo que más cerca me pilla, hubo esclavos hasta el siglo XVIII. Durante la Edad Media hubo esclavos en Al-Ándalus y también hubo esclavos en la España cristiana. Y luego en la Edad Moderna pues ya quedaban pocos y estaban casi todos concentrados en Andalucía. Pero vamos, eran muy poquitos, del orden del 2, el 3%, y te estoy hablando de la Baja Andalucía. En zonas enteras del país no existía. Y eran básicamente africanos que entraban desde Portugal. Los negreiros, los grandes tratantes de esclavos africanos. No olvides que las coronas de España y Portugal estuvieron unidas durante 80 años y hicieron que este tipo de tráfico fuese dentro de la propia España más común. Y luego ya en el siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, en el año 1766 exactamente, lo que hicieron, los pocos que quedaban eran musulmanes, que habían sido básicamente atrapados en correrías piráticas y demás por el Mediterráneo, pues se quedaban muy poquitos en Sevilla, en Suiza, en Sevilla, en Cádiz, en Barcelona quedaban también,
Pues lo que hizo fue, la corona fue comprarlos y se los vendió al sultán de Marruecos. Ya quedaron, no sé qué sería de ellos ya en Marruecos. La cuestión es que a partir de 1766, dentro de la peninsular, ya no quedaron esclavos. Es decir, quedó abolida de facto en aquel entonces en la España peninsular. Luego en América, pues como sabes, se mantendría hasta bien entrado el siglo XVIII. De hecho, en la isla de Cuba se mantuvo hasta 1886. En Puerto Rico la abolieron un poquito antes. Bien, seguimos con Jesús, que es un oyente que vive en Manchester y que propone un tema para el programa. Hola Fernando, llamo para, si me permites la osadía, recomendarte un tema para la contrahistoria. El tema en cuestión es el de la mafia siciliana, la autodenominada Cosa Nostra. El relato de esta organización criminal es un relato trepidante, con todos los ingredientes que hacen una gran historia. Por un lado, tenemos el mal encarnado en Cosa Nostra y en el matrimonio de esta con el Estado. Y por otro, personajes anónimos, héroes, que en definitiva lo dieron literalmente todo. Es una historia sobre lo peor del ser humano, sobre el miedo, sobre el silencio, sobre la crueldad, sobre la corrupción humana, pero también es una historia que encarna lo mejor de nuestra especie. Es una historia de valentía, de honor, de dignidad, de sacrificio y de libertad. En fin, no quiero alargarme demasiado. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias de corazón por tu trabajo y nada, que espero con ansia tu próximo programa. Un saludo. Pues me parece un gran tema, Jesús, en el que no había pensado, por cierto. Como sabrás, en Italia hay 4 grandes mafias que van por región. La Cosa Nostra, la de Sicilia, que es la de la que nos has hablado. Luego está la 'Ndrangheta, que está en Calabria. La Camorra, en la Campania, de donde viene el término español camorrista. Y la Sacra Corona Unita, que es la mafia propia de la Apulia. Os hablaba hace un momento del programa, el tacón de la bota de Italia. Pues mira, voy a mirármelo bien y a ver cómo lo estructuro y si puedo construir un relato para que no parezca una clase de historia, sino una historia en sí misma, que es lo que me gusta de este programa. Bien, pues terminamos ya con Bruno, que es un estudiante de Málaga, que tiene una pregunta sobre Primo de Rivera. Primo de Rivera, padre, no el hijo. Y nada, te quería comentar un poquillo a modo de reflexión y a modo también de consulta eh, mm, sobre la asignatura de Historia de España. El otro día estaba estudiando para un examen de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, y entonces en un apartado de los miles de apartados que tiene esta asignatura, como sabes es muy extensa, pues se menciona la política económica intervencionista que Primo de Rivera llevó a cabo en los años 20. Eh, y digamos como que su modelo para superar la crisis internacional consistía en aumentar en la protección arancelaria a productos extranjeros, es decir, dificultar la importación y fomentar la producción nacional de esta forma. Esto lo pinta como algo beneficioso, es decir, forma parte de una serie de apartados que son reformas positivas que llevó a cabo Primo de Rivera en una dictadura. Eh, Posteriormente se menciona que todo ese intervencionismo fue beneficioso para aumentar la producción nacional, se crea la empresa Campsa eh, y tal, y todo pues se vivía en los felices años 20 que tuvieron lugar en España. Yo no sé si eso será verdad, mm, ya que un modelo intervencionista que yo sepa nunca ha tenido éxito, nunca ha conseguido aumentar, bajar el paro, eh, aumentar el nivel económico de los países, que yo sepa nunca lo ha hecho. Esto es como cuando el año pasado me contaban a mí en Historia del Mundo Contemporáneo, que es otra asignatura de primero de bachillerato, que que las medidas de libre mercado que impuso Gorbachev en la URSS no funcionaron, ya que la estructura comunista estaba demasiado arraigada en la sociedad rusa y por tanto pues no tuvo éxito. Me gustaría que buenamente pudiese explicarme de qué va todo esto, si un intervencionismo en España tuvo éxito alguna vez o si más bien es la ideología de los profesores, los mismos profesores que redactan esos apuntes, los que no tienen cuidado a la hora de investigar
para realizar estos apuntes o qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Bueno, Bruno, a Primo de Rivera no le pilló la crisis del 29, ¿eh? No por nada, sino porque su gobierno en el 29 estaba ya a punto de concluir. Terminó en enero del año 1930. A ver, el gobierno de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, fue de tipo regeneracionista. Si podíamos denominarle de alguna manera, que es un tanto inclasificable, pero bueno, el regeneracionismo de principios del siglo XX era muy intervencionista. Había que regenerar España y esto requería la intervención de un ente centralizado, del Estado, ¿no? Primo de Rivera gobernó poco, fue una dictadura muy corta, durante algo más de 6 años, desde septiembre de 1923, que es cuando se produce el pronunciamiento de Barcelona, hasta enero de 1930, como ya os he dicho, con una coyuntura internacional bastante buena, los felices años 20, y la economía nacional, la economía española, en buena forma, porque el país no había entrado en la Primera Guerra Mundial y tenía reservas. No había tenido que gastar pues lo que gastó Francia o el Reino Unido o Italia. Las guerras son carísimas, son malísimas para la economía por más que digan lo contrario. Y además no había muerto gente ni había quedado el país devastado. Es decir, la situación de la economía española en 1920 era, podríamos llamarla, saludable. Y había muchas reservas porque el país se había convertido en proveedor de los aliados y de las potencias centrales. Así que lo que hizo Primo de Rivera fue crear un consejo de economía nacional o consejo económico nacional, no recuerdo cómo le llamó, que era el encargado de trazar las directrices de la política económica. Este consejo, formado por expertos, lógicamente, orientó la economía otorgando al Estado una especie de papel rector mediante la creación de infraestructura, básicamente construir puentes, ferrocarriles, carreteras, etcétera, la electrificación también y la protección de las empresas nacionales para que no les hiciesen la competencia a las empresas extranjeras. Lo primero costó muchísimo dinero, lo de las infraestructuras, que tuvo que sacar subiendo los impuestos. Lo contaba en un contracorte hace no mucho tiempo, el mes pasado, sobre Calvo Sotelo, que fue el ministro de Hacienda de Primo de Rivera. Crearon el primer impuesto sobre la renta, que al final pues no entró en vigor y ya entraría posteriormente en tiempos de Franco en España. Pues aparte de esto de los impuestos, creó monopolios como Campsa, por ejemplo, que era la compañía de petróleos, o Telefónica, que eran monopolios mediante concesión, como las autopistas de peaje actuales. En el caso de Campsa, los concesionarios eran 4 bancos, los 4 más grandes, que controlaban algo así como el 70% de las acciones y el 30% restante lo tenía el Estado, que utilizaba Campsa, pues te lo puedes imaginar, como una caja registradora, ¿no? Algo similar se hicieron con Telefónica. Lo que pasa es que ahí el dinero lo puso ITT, que era la ITT americana, y el Estado pues se llevó su parte. Es decir, la clásica política de rapiña del sector privado, cerrando mercados enteros para una serie de empresarios afines. Nada nuevo, puro mercantilismo. Durante aquellos 6 años el gobierno hizo muchas cosas, de ahí que los que defienden la política económica de Primo de Rivera, que en España básicamente es la derecha nacionalista, aunque veo que los libros de texto, los debería mirar más a menudo lo que hay en los libros de texto, veo que también los profesores izquierdistas lo defienden, aunque en este aspecto la izquierda y la derecha son muy parecidos, ambas son intervencionistas. Pues hizo muchísimas cosas y gastó grandes cantidades de dinero en obras públicas. Algunas necesarias, lógicamente, y otras simples caprichos, es decir, gastar por gastar, como por ejemplo el Plan Guadalhorce, que fue el plan de ferrocarriles, que puso en marcha la construcción de varias líneas de ferrocarril por todo el país, supuestamente urgentes, que la mayor parte de ellas fueron abandonadas posteriormente. En plena construcción además, porque no iban a ser rentables jamás y costaba mucho dinero. Otras se terminaron ya en tiempos de Franco, como el Directo Madrid-Burgos, por ejemplo, que cerró hace unos años, o el Soria-Castejón, que también cerró, o el Lérida-Puebla de Segur. El Lérida-Puebla de Segur sigue operando, pero vamos, creo que lo opera. Antiguamente lo operaba Renfe y actualmente es los ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, ¿no? Pero vamos, en líneas generales, la política económica de Primo de Rivera fue desastrosa y dejó al país más expuesto a la crisis del 29. Es decir, que le dejó un regalo envenenado a la República. Cuando la República se proclamó en el 31, entre que ya había estallado la crisis a nivel mundial, la coyuntura que tuvo la República no fue la de Primo de Rivera, más luego les había gastado demasiado, simplemente, y no es bueno cuando
tienes un presidente o tienes un gobierno gastador, despilfarrador. Así que, querido Bruno, el intervencionismo funciona, sí, pero solo para el beneficiario de la intervención, que por lo general pues suelen ser empresarios cercanos al gobierno, los llamados amigotes del Estado. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya ponemos fin a la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, mañana en el canal vecino, en la Contracrónica, os espero con la contraportada, el programa de libros de la Contra, que si os gusta, si no lo habéis escuchado nunca, os invito a escucharlo. No os recomiendo yo los libros, los recomiendan los oyentes, yo me limito a hacer un simple comentario. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.